Estructuras de datos. Según Wikipedia, tenemos en la búsqueda inicial obtenida en Google, existen numerosos tipos de estructuras de datos, generalmente construidas sobre otras más simples. Un vector es una serie de elementos en un orden específico, por lo general todos del mismo tipo, si bien los elementos pueden ser casi cualquier tipo. Si desarrollamos eso y vemos qué es lo que nos muestra Wikipedia en la descripción como tal, dice que en la ciencia de la computación las estructuras de datos es una forma particular de organizar datos en una computadora para que pueda ser utilizado de manera eficiente. Entonces la estructura de datos busca organizar los elementos o las variables en memoria de una forma específica para que sea eficiente. Diferentes tipos de datos de estructura son adecuados para diferentes tipos de aplicaciones. Algunos son altamente especializados para tareas específicas. Las estructuras de datos son un medio para manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente para uso tales como grandes bases de datos, servicios de indización de Internet. Por lo general, las estructuras de datos son clave para diseñar algoritmos eficientes. Algunos métodos formales de diseño y lenguajes de programación destacan las estructuras de datos en lugar de los algoritmos como el factor clave de organización en el diseño de software. Veamos los ejemplos. Dentro de los ejemplos que tenemos de las estructuras de datos están los vectores asociativos, los registros, las uniones, los tipos variantes, los conjuntos, los múltiples conjuntos, los grafos, los árboles y las clases. Según el API de Java, tenemos distintas clases que son estructuras de datos. Específicamente vamos a hablar de el array. Array es un arreglo de elementos y se puede considerar que es un método, aquí dice dinámico, creado de accesos en Java Arrays, o sea, creado para los accesos de Java, de los elementos en Java. Tiene todo este montón de posibles funciones para trabajar los arrays y aquí podemos ver cómo se crea un array y características del mismo. Para crear un array simplemente tenemos que declarar el tipo primitivo, las llaves vacías, el nombre del arreglo igual al tamaño del arreglo, o puede hacerse como un elemento con una nueva instancia donde se coloca el tipo de componente y los elementos. Se van a ir llenando los arreglos dependiendo de las distintas características del mismo. Normalmente, una forma de crear el array es colocar esto y luego colocar los elementos seguidos de la igualdad. Si seguimos viendo arrays, mientras que este señor nos dice que es array es un reflejo de lang de Java y pertenece a los objetos de Java. Aquí tenemos también perteneciendo a los objetos pero de util.arrays y nos dice que este es un método que nos permite manipular arreglos como ordenar y buscar. O sea, estos más bien son métodos que nos permiten trabajar los arreglos. Son los distintos métodos aplicables a cualquier arreglo primitivo de Java. Después de eso tendríamos acá el vector. Nos dice que el vector pertenece a java.util y además de eso nos dice acá las características del vector: serializable, clonable, iterable, tiene que tener una colección, tiene que implementar las listas y tiene que tener acceso random para poder ser un vector. En otras palabras, te están diciendo que él implementa todas estas interfaces. El tema interfaz estará siendo tocado en una clase posterior, pero son reglas para poder definir a la clase vector. Veamos específicamente la regla list. List es una clase, en este caso una interfase, por tanto no necesariamente, o sea, no es una clase abstracta, pero es una interfase que tienen que implementar las otras clases.
Las listas es un conjunto, es un arreglo dinámico. Existen arreglos dinámicos y arreglos estáticos. Los arrays son arreglos que en un principio son estáticos, mientras que vector nace como un arreglo estático que puede ser resaciable, o sea, que puede cambiársele el tamaño. No es del todo dinámico, pero sí se considera dinámico porque se le puede cambiar el tamaño a lo que es el elemento vector. Entonces, los arrays son estáticos principalmente. Vector nace como un elemento estático, pero es dinámico. Las listas son interfaz, es la interfaz que define tanto a vector como a las linked lists y como a los array lists. Y son arreglos dinámicos. Quiere decir que pueden ir cambiando su tamaño y las características de sus elementos a medida de que se le van agregando elementos. Las linked lists son listas enlazadas, donde básicamente cualquier elemento que se agrega a la lista va a quedar apuntando a un elemento anterior y a un elemento futuro. Y los array lists son arreglos de elementos de manera dinámica que se van guardando como que si fuese una lista. Técnicamente, a nivel de aplicación, tanto array lists como linked lists cumplen las mismas funciones. A nivel de operación, el acceso o la creación de los elementos nuevos cambia. Digámoslo de esta manera, un linked list al agregar un elemento al final de la lista o al comienzo de la lista es mucho más sencillo que con un array list para el procesador. En un array list, para crear un elemento al final de la lista, tiene que cambiar el tamaño del arreglo y agregar el elemento. Pero para agregar un elemento al comienzo del array list, tiene que incluir el elemento y cambiar el índice que identifica cada uno de los elementos subsiguientes, mientras que en el linked list simplemente se agrega el elemento y se coloca a apuntar al siguiente elemento y a apuntar a lo que sería el inicio de la lista. En otras palabras, a nivel de recorrido de procesamiento, es mucho más fácil hacer un recorrido de un array list que de un linked list. Sin embargo, es mucho más fácil agregar elementos a un linked list al comienzo de la lista que a un array list. Todo esto para el procesador. Estas son distintas estructuras dinámicas y estáticas de datos de las que se pueden aplicar en Java y son las más comunes y más utilizadas.